Y bueno, como les habíamos ido anunciando a lo largo de la emisión de hoy, hay una preocupación que planea sobre todos los costarricenses, particularmente los que tenemos deudas. Y tiene que ver directamente con que al inicio de esta situación, después del 6 de marzo, cuando se confirma el primer caso de COVID en Costa Rica, el gobierno presiona a los bancos con el fin de que le generen a sus deudores algunos beneficios para establecer las medidas de restricción. Sin embargo, yo no sé si usted que me escucha y me observa se acuerda que durante esos días hablábamos de que tal vez en junio ya hubiera pasado la emergencia. Hoy, que estamos a 15 de mayo, sabemos que en junio no va a terminar esta situación y que incluso hay un calendario muchísimo más largo de reapertura y de reactivación de los temas productivos en el país. Hay mucha gente a la que le han reducido jornada, hay mucha gente a la que se les ha suspendido el contrato de trabajo y que, digamos, han sentido el alivio, por lo menos parcial, durante estos 3 meses de esos beneficios bancarios, que en muchas ocasiones se convirtieron en nuevos préstamos que empiezan a cobrar más intereses a partir del mes de junio, y en otros casos el beneficio es solo durante estos 3 meses. Y ahora sí, planea la preocupación o está la preocupación de que esas suspensiones del contrato de trabajo y esas reducciones de jornada se extiendan muchísimo más que del mes de junio. Por eso le pedí al economista don Gerardo Corrales que nos acompañara esta mañana justamente para estudiar ese impacto que puede tener sobre los bancos, sobre los deudores y sobre la economía nacional en términos completos. Don Gerardo, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticia Monumental. Por esta oportunidad. Muchas gracias a usted por acompañarnos. En términos generales, antes de ser específico, ¿cómo ve el panorama, don Gerardo? Realmente muy complicado. Es un evento muy incierto. Todavía no hay claridad sobre cuánto tiempo va a tomar más esto y sobre todo que las medidas lógicas desde el punto de vista de protección de la salud se puedan extender más o que haya algún efecto rebote, y lamentablemente ya hay empresas y familias, sobre todo MIPYMES, sin poder aguantar más de 65 días que llevamos con una escasez de flujo de caja que les impide vender, que les impide tener ingresos para cubrir planillas, para cubrir pago de proveedores y otra serie de gastos. Por eso hay mucha preocupación de cuánto más se pueda prolongar esta situación y sus efectos económicos. Don Gerardo, pero por ejemplo, para quienes les hayan reducido la jornada, entonces viene a la par de una reducción del salario, 25, 50% en primera instancia durante 3 meses. Digamos que uno intenta compensarlo con el plazo que dan los bancos. Entendiendo además que los bancos no son una fábrica de billetes que simplemente hacen más plata o imprimen más plata del Banco Central y los fondea. ¿Tienen la capacidad los bancos para ampliar estos beneficios durante algunos meses más que dure la situación económica, don Gerardo? No, porque los bancos, al igual que cualquier empresa o cualquier hogar, también tienen su flujo de caja. Recuerde que los bancos lo que hacen es intermediar. El patrimonio de los dueños de los bancos es mínimo. Por cada dólar que ponen los dueños de los bancos, tienen compromisos con ahorrantes de 12 veces más. Y sobre todo, el dinero que está en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, más los vencimientos que se van dando en los certificados, ellos tienen que honrar esas salidas de efectivo o esos compromisos. Entonces, su capacidad de poder extender moratorias generalizadas se va limitando en el tiempo. Algunos lo hicieron por 60, 90 días, pero creo que conforme esto se va extendiendo, el músculo de los bancos se va limitando, al menos para no poder cubrir masivamente moratorias de deudores. Ahí yo sí creo que ojalá que una práctica que se aplicaba en mi tiempo de cubrir los créditos personales, hipotecarios, prendarios, tarjetas, vehículos con un seguro de desempleo, ojalá todos los bancos lo hayan tomado, porque si eso es así, las personas estarían cubiertas por 11 meses por la compañía de seguros que estaría pagando las cuotas. Si no,
ahí sí tenemos un problema serio desde el punto de vista de la capacidad de los bancos de seguir dando moratorias. Le entiendo, pero nada más para ilustrar un poco, don Gerardo, cómo trabajan los bancos. Y ahorita nos metemos también en el tema del seguro de desempleo. Por ejemplo, si yo tengo $100 y pongo un banco, ¿verdad? Yo pongo un banco que se llame Randall Bank, y entonces agarro $100, lo pongo, empiezo a promocionar que los inversionistas vengan a ahorrar en mi banco, ¿verdad? Y entonces consigo $1,300. Es decir, yo puse 100 y tengo 12 veces más, tengo $1,300. Esa plata es con la que yo trabajo, se la presto $1,300, pero necesito tener suficiente flujo para que si alguno de los inversionistas viene a retirar sus ahorros o a retirar un certificado, yo pueda darle ese dinero. Por eso es que yo necesito que la gente a la que yo le preste plata me pague por mes. Excelente, así es, efectivamente, don Randall, como operan los bancos del patrimonio de la plata de Randall como dueño de ese banco, lo que existe es una décima parte, digamos, y el resto son captaciones del público, no públicas, porque todas las cuentas corrientes, todas las cuentas de ahorro, todos los certificados le pertenecen a personas, a empresas con nombres, con apellidos, con cédulas jurídicas, cédulas de identidad, y de ese dinero que se capta por obligación hay una fracción que se deposita en el Banco Central, que es lo que se conoce como el encaje mínimo legal, que en colones se bajó al 12%, en dólares al 15%, y la diferencia es lo que se presta. Entonces, el banco tiene que manejar muy bien lo que se llama su liquidez para que si el día de mañana esos ahorrantes llegan a retirar sus depósitos a la vista en cuenta corriente o los vencimientos de certificado a plazo, un banquero no le puede decir, como en otras actividades, discúlpeme, tengo un problemilla en el flujo de caja, venga mañana, porque la banca se cimienta sobre confianza y esa confianza rápidamente se puede ver resquebrajada y generar una corrida de depósitos si es que se rumora que un banco no tiene capacidad de pago. Por eso hay mucha prudencia de los bancos y de los entes reguladores de vigilar lo que se llama los coeficientes de liquidez. Don Gerardo, justamente respecto a este tema, yo entiendo, por la explicación, por supuesto, que usted nos hace que el banco presta con base a las captaciones que tiene, que además los bancos tienen una exigencia con el Estado, ¿verdad? En el encaje mínimo legal, por ejemplo. ¿Qué herramientas tiene el gobierno o el Estado para flexibilizar un poco las obligaciones de los bancos con el fin de que se sientan más libres de otorgar beneficios? Sí, señor. Realmente la obligación que hay es por ley y es la ley del Banco Central de Costa Rica que establece ese porcentaje mandatorio, obligatorio, que me impide prestar el 100% de lo que capté del público. Entonces sí, es una herramienta, un instrumento de política monetaria que el Banco Central, la Junta Directiva del Banco Central, si hay alguna situación de problemas de liquidez, podría reducir los encajes mínimos legales, esos porcentajes obligatorios, y eso le libera de inmediato recursos líquidos a los bancos para que puedan hacerle frente a sus obligaciones. Lo otro, que ya el Banco Central también lo anunció, es otro instrumento de política monetaria, es que los bancos tienen inversiones en títulos valores del gobierno. Entonces podrían, si hay problemas de faltante de efectivo, ir al mercado secundario que se llama y ofrecerle al Banco Central, venderle esos títulos a tasas de mercado, y ya la Junta Directiva del Banco Central anunció que está dispuesta a entrar en ese mercado hasta por 280,000 millones de colones. Entonces son dos instrumentos que el Banco Central podría ayudarle a los bancos en caso de que por extender los periodos de moratoria tengan necesidades de liquidez para cubrir sus obligaciones. Don Gerardo, en este momento, ¿el encaje mínimo legal o el encaje mínimo de cuánto es? Sí, señor. Se había hecho una rebaja antes del COVID en colones del 15% al 12%. Y en el caso de los dólares se mantuvo igual.
en el 15%. Sí, entiendo yo que la Asociación Bancaria Costarricense, la Cámara de Bancos, han estado proponiéndole al Banco Central que considere una reducción del encaje mínimo legal al menos de los dólares para darle mayor liquidez. Si el Banco Central no lo ha hecho, creo que es porque consideran que todavía en el mercado integrado de liquidez, lo que se llama el MIL, hay todavía recursos disponibles, pero sin ninguna duda, si esto se logra extender, obligando a los bancos a dar mayores moratorias, yo creo que es una herramienta que el Banco Central podría considerar y de hecho, con la flexibilidad que se ha estado mostrando, sin duda creo que lo haría. Claro, don Gerardo, pero entonces yo lo que quiero entender es si esto podría ser una solución. Voy a poner un ejemplo para plantear la solución también. Digamos que a mí me rebajan el 25% del salario. Ok. Durante 3 meses, marzo, abril y mayo. Ok. Y el banco en el que tengo el préstamo, el de la casa, no sé, cualquiera de ellos dice... bueno, durante 3 meses no me tiene que pagar, entonces realmente yo compenso ese 25%. Llego en junio y me extienden la reducción de la jornada durante 3 meses más. Y el banco me dice, don Randall, lo siento, yo ya no tengo, digamos, liquidez para que usted ya no pague. Ok, si el Banco Central genera esta herramienta monetaria de la que usted nos está hablando para generarle liquidez a los bancos, podría abrirse una oportunidad de 1 o 2 meses más, o sea, de que los bancos sean impulsados 1 o 2 meses más a tomar estos beneficios. Sí, señor. Para fortuna nuestra, cuando se hizo la rebaja de ese porcentaje depositado en el Banco Central del encaje mínimo legal que se llama en colones, por falta de demanda, los bancos no colocaron esos recursos, sino que están en títulos valores de gobierno relativamente a corto plazo. Entonces, ahí, antes de tocar mayores rebajas de los encajes en colones y en dólares, todavía los bancos tienen esa liquidez que, como le digo, podrían venderle esos títulos al Banco Central para poder dar moratorias de, digamos, 90 días más. Y si acaso fuese aún necesario, ahí sí el Banco Central podría decretar nuevas rebajas de ese porcentaje de encaje mínimo legal y eso le genera oxígeno, le inyecta efectivo a los bancos para que puedan compensar el hueco que se les puede hacer en sus flujos de caja por esas moratorias extendidas. Claro, de hecho, nos estamos recibiendo un montón de mensajes de personas, por supuesto, preocupados. Creo que la mayoría de costarricenses tenemos deudas y estamos preocupados por esta situación. ¿Usted cree, don Gerardo, probable que se tome una medida de este tipo con el fin de que los bancos otorguen esa moratoria durante 90 días más, por ejemplo? ¿Lo cree probable y posible? Sí, señor, porque uno de los objetivos de la ley del Banco Central precisamente es garantizar la estabilidad y la solvencia del sistema financiero. Y yo he visto una actuación muy responsable del Banco Central, de la SUGEF, del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, flexibilizando toda la regulación, la normativa, para acomodarla a esta coyuntura, obviamente que nadie esperaba. Entonces yo creo que sí, en caso de ser necesario, aparte del mercado secundario, venta de títulos de los bancos al Banco Central, eventualmente se puede considerar una rebaja de los encajes para ayudarle a los bancos. En el caso de las personas, para hacer una moratoria generalizada, como se hizo, de al menos unos 60, 90 días más. Y en el caso de las empresas, sobre todo aquellas que están siendo mucho más afectadas por esta crisis. Don Gerardo, desde ese punto de vista, en el caso de las entidades bancarias, ¿cuánto dura esa transmisión, si me permite la palabra, entre las decisiones del Banco Central y la puesta en marcha? Porque a veces la gente cree que en Costa Rica el presidente se levanta en la mañana y le dice a los bancos bajen el interés y a la media hora está bajo el interés. Y se necesita que el Banco Central utilice estas manijas, si me lo permite, y dura un tiempo prudencial en que ese efecto le llegue a los bancos y los bancos tomen la decisión de ejecutarlo en la práctica.
ese tiempo de transmisión, ¿cuánto podría tardar entre una decisión del Banco Central y de los bancos comerciales? Vamos a ver, dependiendo del instrumento, del mercado secundario, en donde los bancos podrían venderle títulos valores del gobierno al Banco Central, ya es inmediato. Ese acuerdo se tomó hace algunas semanas y es una cuestión inmediata de poner a la venta esos títulos en el mercado de la liquidez, y el Banco Central prácticamente en un día le inyectaría esa liquidez. En cuanto al encaje mínimo legal, se requiere un acuerdo de la Junta Directiva. La Junta Directiva se reúne semanalmente, entonces diríamos que máximo tomaría una semana, porque la liberación de fondos, una vez que se toma el acuerdo por parte de la Junta Directiva y se comunica, es inmediata. Los bancos tienen su cuenta en el Banco Central, y ahí lo que tendrían es que lo que está congelado, por decirlo así, se les liberaría el porcentaje que se decida reducir. Más difícil es las reducciones de tasa de interés. La tasa de interés a la cual el Banco Central le presta a los bancos se llama la tasa de política monetaria, que el Banco Central la ha reducido al nivel más bajo histórico, 1.25% en colones, es la tasa que hoy existe. Pero sí se ha demostrado que el mecanismo de transmisión, que se llama, de esta reducción a las tasas de interés que se le cobran a las personas o a las empresas es muy lento, toma más o menos entre un año y año y 3 meses. Ese sí es mucho más lento, la reducción de las tasas de interés de los préstamos. Don Gerardo, permítame hablar sobre el seguro de desempleo. Los seguros de desempleo solo aplicarían a quienes perdieron completamente su trabajo. Entiendo, no a quienes se les suspendió el contrato de trabajo o a quienes se le hizo una reducción de la jornada. Sí, señor. El contrato de seguros de desempleo establece una cláusula que debe ser un despido con responsabilidad patronal y no se aplica de manera automática. Esto es bien importante para los oyentes que están sufriendo despidos. Tienen que llevar la carta de despido con responsabilidad patronal al banco o a la compañía de seguros correspondiente para que les active ese seguro, que es un gran auxilio, que por 11 meses la compañía de seguros mantiene el pago de las cuotas, lo mantiene al día. Es bien importante que las personas que tienen hipotecas, que tienen prendas, que tienen tarjetas, préstamos personales, validen llamando a sus bancos la existencia de ese seguro de desempleo, porque, repito, sería de gran ayuda en este momento. Don Gerardo, vamos a cambiar de protagonista. ¿Las aseguradoras tienen la solidez suficiente para enfrentar una ola de despidos de este tamaño? Sí, las compañías de seguros tienen una normativa prudencial que establece la Superintendencia General de Seguros, manejan las reservas actuariales, que se llama, y como estos fenómenos no se presentan frecuentemente, pues ellos tienen las reservas respectivas para poder hacerle frente a esta situación. Es que uno se va imaginando, supongo que usted lo hace mucho mejor que yo, don Gerardo, en células. Entonces uno dice, bueno, esta es mi familia, ¿verdad? Entonces la familia de Randall se ve afectada, la empresa de Randall se ve afectada, Costa Rica se ve afectada, Centroamérica se ve afectada, América se ve afectada y el mundo se ve afectado por primera vez en la historia. Es así, digamos, linealmente todas las esferas de la vida están afectadas. Entonces, cuando uno va elaborando y uno dice, bueno, la familia de Randall está afectada, no puede recargarse sobre la empresa porque también está afectada, que no puede recargarse sobre el gobierno que también está afectado, que no puede recargarse sobre los organismos internacionales porque tampoco tienen plata infinita, ni las aseguradoras sobre las reaseguradoras. Es decir, sé que es una pregunta que tal vez le parecerá muy simple a un economista, don Gerardo, pero ¿de dónde sale la plata con la que se ayuda a los gobiernos, con la que se pagan los reaseguros en el planeta si hay una cantidad limitada de recursos? Sí, señor, eso es lo que se llama técnicamente el efecto dominó. Efectivamente, o sea, cuando se empiezan a tener problemas en el hogar o en las empresas, esos faltantes de flujo de caja se van trasladando a los bancos, a las compañías de seguros locales, a las compañías de seguros internacionales, a las agencias multilaterales
de financiamiento a los gobiernos, y claro está, los recursos son finitos, no son infinitos, y por eso la importancia de, ojalá, que la resucitación, que llaman algunos económica, se vaya dando, sí, de manera gradual, con los protocolos de seguridad, pero es que no soportaría mucho tiempo esta situación, porque sí, entonces las reservas, que son una fracción de las obligaciones, ya sean los bancos o las compañías de seguros, se agotan. De ahí que yo creo muy importante en los anuncios que el gobierno ha venido haciendo en cuanto a ir liberando gradualmente las restricciones, aunque para mi gusto hay actividades como restaurantes que yo no veo el por qué los fines de semana no se les puede permitir abrir hasta las 10 de la noche, lo mismo que hoteles, que se han limitado a hoteles de 20 habitaciones con un aforo del 50%. Muchas de estas empresas necesitan ese oxígeno para que entonces vuelva a reactivarse toda la liquidez del sistema. Don Gerardo, ¿qué efectos podría tener esto en quienes tienen préstamos en dólares, por ejemplo? ¿En qué sentido, don Randall? Perdón. Digamos, de lo que hemos hablado en cuanto, uno, las herramientas del Banco Central, ¿verdad? Y segundo, el efecto dominó que hay en el mundo, porque el dólar, por supuesto, se mueve conforme se mueve el planeta completo, podría tener una mezcla de efectos sobre quienes aquí en Costa Rica tenemos deudas en dólares. No, porque más bien el dólar se considera como un activo de refugio. Cuando hay situaciones de miedo, de incertidumbre, la gente se tiende a resguardar en dólares, y por eso las tasas de interés que se están pagando por parte del Tesoro americano, incluso a plazos de menos de un año, son negativas. O sea que uno tiene que pagarle al Tesoro americano porque le guarden ahí sus dólares, o las tasas de interés a 10 años plazo están siendo menos del 1%. Y por otro lado, eventualmente para los que tienen dólares, existe la herramienta tanto de el mercado de liquidez. El Banco Central está autorizado a comprar títulos en colones o en dólares. También existe la herramienta del encaje mínimo legal en dólares, que no se ha tocado. Ese sigue en el 15%, y yo creo que en algún momento sí va a ser necesario igualarlo y bajarlo al 12%, que quede igual que los colones. Y creo que por la gran afluencia de dólares que se espera por el plan de financiamiento que propuso el ministro de Hacienda, de casi 4.000 millones de dólares, creo que, y esto es difícil predecirlo, pero ese es mi feeling, el tipo de cambio va a estar muy estable. Yo no veo una devaluación violenta que podría poner en riesgo a aquellos deudores en dólares no generadores de dólares, sino que cuidado, y más bien tenemos una apreciación en lo que llevamos del año. Más bien el dólar, por decirlo así, se ha abaratado, y esos deudores han visto un beneficio de casi un 1%. Y si lo agarramos del 27 de marzo a hoy, más bien el ajuste de apreciación ha sido como de 3 puntos porcentuales. Don Gerardo, dos preguntas finales. Una es de Luis M. Cordero, que nos hace la pregunta a través de Facebook Live, que dice: ¿qué se sabe sobre la fuga de capital, dada la intervención del gobierno en la banca, decidiendo dónde colocar los fondos y dando prórrogas y bajando intereses? Ese intervencionismo del Estado en los bancos puede estar asustando a los inversionistas, ya sea para nuevas inversiones como la fuga de capital, dada la inestabilidad. No, señor, más bien, para nuestra fortuna, las reservas monetarias internacionales, que son, digamos, los depósitos en dólares del país, en el Banco Central, se han venido incrementando. No se está experimentando una pérdida de confianza contra el colón, una fuga de capitales al exterior. Eso se tiene relativamente controlado. Las reservas están a un muy buen nivel, superan los 8.000 millones de dólares. Y como le digo, la forma de financiamiento del déficit y del incremento del gasto corriente por el COVID, que el gobierno estima en 2.5% del Producto Interno Bruto, que son como 1.600 millones de dólares, lo que nos va a costar este fenómeno, lo que está es atrayendo más bien dólares que vienen del Fondo Monetario, del BID,
del Banco Mundial, del Banco Centroamericano, de tal manera de que yo no veo un problema de salida de capitales, ni tampoco estoy viendo una intervención del gobierno. Lo que el gobierno ha dado son directrices. Y eso más bien es una preocupación, porque las juntas directivas de los bancos estatales han sido muy independientes, entre comillas, y no han acatado en el pasado directrices de gobierno, y queda a criterio de los bancos si acogen o no acogen, y a quién refinanciar, a quién no. Ahí no ha habido ningún tipo de injerencia. Don Gerardo, finalmente una pregunta que la manda a la agenda, indudablemente. Hoy se anuncia que Costa Rica es el primer miembro centroamericano de la OCDE. ¿Qué piensa de esto? ¿Nos podría dar réditos positivos ser parte de la OCDE? Claro que sí, porque es ingresar a un club, por decirlo de alguna forma, muy exclusivo de los países emergentes, no solamente por reputación, por confianza, por credibilidad hacia los inversionistas locales e internacionales, sino que hay una serie de mejores prácticas que la OCDE recomienda. Por ejemplo, si yo estuviera del lado del gobierno, ya hubiese anunciado que la definición que utiliza la OCDE para microcréditos, pequeños, medianos créditos, no es la que vía reglamento hoy el Ministerio de Economía usa, que es un algoritmo muy complejo que pondera ventas, pondera activos, pondera número de empleados, sino que la OCDE simplemente dice: toda aquella empresa que tenga menos de 250 empleados es una MIPYME. Y eso sería fundamental para poder accesar los fondos de banca para el desarrollo, que especialmente para el sector turismo, hay mucha gente que no califica hoy por la definición esta del reglamento de la ley de MIPYME, del MEIC, y que con la OCDE ya podríamos acoger esa mejor práctica de inmediato. Don Gerardo, le agradezco mucho esos minutos que nos ha brindado. En resumen, con el objetivo de la entrevista, cuando le preguntábamos la preocupación de los deudores y por supuesto de los bancos, ¿usted cree, ya solo para redondear, que sí existe, digamos, un espacio aún a través de las herramientas del Banco Central para que las moratorias se amplíen? Finalmente, don Gerardo. Sí, señor, yo concluyo de que todavía tenemos un espacio, hay margen con la liquidez existente en el sistema, y hay margen incluso adicional de herramientas que el Banco Central, el CONACYT, la SUDEF todavía no han hecho uso porque no ha sido necesario. Entonces yo creo que tenemos un horizonte adicional de unos 90, 120 días más para ver si podemos ir saliendo gradualmente de esta pandemia.